predicar la palabra de Dios y lo sorprendieron los guardias predicando y lo llevaron a la cárcel. Estando en la cárcel comenzó a hablarle a los compañeros de prisión, a evangelizarlos, y uno de los guardias se dio cuenta que ese hermano estaba evangelizando a los prisioneros. Entró y con el bastón comenzó a darle y a darle y a darle hasta que lo dejó tendido en el piso inconsciente. Cuando él recuperó un poquito la conciencia y pudo sentarse recostado en la pared, le dijo al compañero en qué tema íbamos. Porque no iba a callar, no puedo callar. Es lo que cantamos hace un momento. No puedo callar aunque me cueste la vida. Amén. Hermanos, hubo otro que lo sentenciaron a muerte. Y cuando el jefe le dijo, ¿quiere usted expresar algunas palabras finales? Él le dijo, sí, quiero que por favor dejen pasar a mi esposa para decirle unas palabras a ella. Entonces pasaron a la señora y él le dijo, mi amor, lo único que yo quiero pedirte es que no odies a los que me van a quitar la vida. Perdónalos y ámalos. No dijo más nada. Y le dijo al hombre, estoy listo para irme con el Señor. Le quitaron la vida. La señora se dio cuenta e hizo lo que el esposo le pidió. Ella comenzó a orar por sus verdugos. Y el testimonio lo estaba relatando el que mató a ese hermano, porque ahora él estaba preso por predicar la palabra de Dios. Amén. Es decir, el testimonio de la muerte a quien él mismo le quitó la vida fue tan poderoso que cayó humillado a la presencia del Señor y se convirtió Amén. a Jesucristo. Amén. Hermano, esto es poderoso. Y cuando ellos se reunían para cantar al Señor, tenían que tener un vigilante cerca que les anunciara que no hubiese un espía, porque venían entonces a castigarlos. Entonces ellos comenzaban a alabar a Dios en voz bajita. Yo no pudiera estar ahí. Y decían, no puedo callar, porque no podían alzar la voz porque venía enseguida la guardia. Pero cuando el vigía de ellos o el vigilante les daba el anuncio que el guardia se había ido explotado en alabanzas y en júbilo, pero tenían que callar inmediatamente cuando el silbido sonaba otra vez porque venía la guardia. Pero era la forma en que ellos alababan a Dios. Nosotros tenemos tanta libertad y muchas veces ni porque nos den así decimos, ¡ay, ay, ay! Hermanos, somos tan duros para alabar a Dios y solo Dios está esperando una pequeña oportunidad que usted y yo prorrumpamos en alabanza, y cuando nuestros labios y nuestra boca se abre, se va a desatar la bendición de Dios, se va a desatar la presencia de Dios, porque hay un torrente de alabanza que está detenido en la garganta y el Señor dice que debemos alabar a Dios, aún estando en nuestras camas. Alabado sea su santo nombre. Amén. Bueno, vamos a continuar en esta preciosa noche el tema que nos ha venido ocupando por estos días. Y hoy finalizamos. Venimos hablando sobre que la Biblia tiene enemigos. Y hablamos durante 3 sábados seguidos sobre los enemigos de la Biblia. Y por supuesto hay muchos que no mencionábamos y no mencionamos. Y aún dentro de las mismas congregaciones, la Biblia tiene enemigos. ¿Usted cree que la Biblia en la iglesia evangélica tiene enemigos? Sí, claro. Parece que no. Pero la tenemos en la casa, la podemos llevar debajo del brazo, la podemos usar como amuleto, como lo que queramos. Pero somos enemigos de la palabra, porque cuando la palabra nos dice, haz esto, no lo hacemos. Y ahí está el enemigo. Nos convertimos en enemigos de la palabra fácilmente. Pero el sábado anterior toqué el tema de la palabra es como. Y dijimos que la palabra era como leche. ¿Se acuerdan? Sí. La palabra es como pan. Amén. O sea, es un alimento. Y la palabra es como miel. Y tomamos una cita bíblica que está en Isaías 55. Vamos a ir a la palabra de Dios, Isaías 55, y buscamos el versículo 10. Mire esta palabra tan maravillosa que yo quiero que usted la tenga en su mente y en su corazón. Gloria a Dios.
y Dios está haciendo milagros por su palabra. Dígale al que está a su lado, Dios hace milagros por su palabra. Dígale al que está a su lado, las enfermedades se van por el poder de la palabra. Dice, los demonios huyen por el poder de la palabra. La hechicería se deshace por el poder de la palabra. Pero dígalo con fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga, las maldiciones son quebrantadas por el poder de la palabra. Las influencias demoníacas retroceden por el poder de la palabra. Escúcheme bien, la palabra de Dios es más poderosa que 1.000.000 de ejércitos armados. Amén. Amén. Le aseguro que si a esta ciudad viene 1.000.000 de soldados armados, el enemigo se va a reír tranquilamente porque él no le tiembla esas armas. Pero si aquí se levanta una mujer llena de la palabra de Dios, si aquí se levanta un hombre lleno de la palabra de Dios, Satanás va a temblar. Amén. Porque a eso sí le teme, a una mujer o a un hombre lleno del poder de la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso dígale al Señor, Señor, lléname de tu palabra. Pero dígaselo con fe, lléname de tu palabra. Aleluya. Lléname de tu palabra. Isaías 55, versículo 10. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y ahí vamos a mirar este precioso versículo que nos habla muy bonito acerca de la Biblia. Pero antes de leer la Biblia, ponga su Biblia en lo alto. Levante su Biblia y diga: esta es mi Biblia. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que ella dice que puedo tener. Yo soy lo que ella dice que puedo ser. Hoy voy a estar instruido en la palabra de Dios. Mi mente está alerta y mi corazón está receptivo. Y nunca seré igual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un besito a la palabra. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Bien, Isaías 55, versículo 10, dice así la bendita palabra de Dios. Voy a leer en la versión, bueno, ya aparece en pantalla, dice así: porque como desciende ¿de dónde? De los cielos. La lluvia, ¿y qué más? ¿Y qué hace? Y no vuelve allá, sino que riega el ejemplo, es un ejemplo que nos está colocando. Sino que riega la tierra y la hace ¿qué? Germinar y producir y dar semilla al que siembra. ¿Y qué más da? Pan al que come. Versículo 11 dice: así será que mi palabra que sale de donde, de mi boca, dice el Señor. Diga eso en voz fuerte: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya, gloria al Señor. Pues diga, la palabra de Dios en mi vida no regresará vacía. Dígalo otra vez: la palabra de Dios en mi vida, en mi familia, no regresará vacía, sino que será prosperada en todo aquello para la cual Dios la envió. Diga ahora: yo seré cambiado, transformado y prosperado por el poder de la palabra. Haga esa declaración con fe, agárrese de ella en el nombre de Jesús. La palabra es viva, la palabra es poderosa, la palabra tiene un poder tremendo, mis queridos hermanos. ¿Cuántos damos la gloria al que hizo los cielos y la tierra? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? Y a su nombre, gloria a Dios. Cuando hablamos entonces de que la palabra de Dios es como leche, nos referimos a un alimento básico para la vida de cualquier ser humano, y sobre todo cuando estamos niños, cuando estamos pequeños. Por eso la palabra en 1 Pedro 2:2, que ya leímos el sábado pasado, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y hablamos del pan, que la palabra de Dios es pan, y a todos de alguna manera nos gusta el pan o hemos comido pan, porque el pan representa el alimento de nuestro cuerpo.
Por eso Jesús en el Padre Nuestro dijo: el pan nuestro de cada día, ¿cuándo nos lo va a dar? Hoy. Es una oración que debemos hacer todos los días en la mañana. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, estamos cubriendo las necesidades básicas del ser humano. Dios va a proveer para el sustento, Dios va a proveer para esto y Dios va a proveer para lo otro, porque eso hace parte del pan nuestro de cada día. Por eso el Señor dice que Él sabe la necesidad de que nosotros tenemos. Amén, amén, mis queridos hermanos. Hay que pedirle al Señor entonces que cada día nos sostenga, nos alimente y nos provea. Y hablábamos de la miel en el Salmo, quedamos ahí, ¿verdad? En la miel. ¿A cuánto les gusta la miel? Cierto que a todos de alguna manera nos gusta la miel, y si es pura, mucho mejor, porque también la miel la pueden adulterar. Pero la palabra de Dios es como miel. Busquemos el Salmo 19, no 119, sino 19. Salmo 19 y el versículo 9 y 10 también dice la palabra del Señor, algo interesante ahí en ese texto. Salmo 19 y el versículo 9 y 10. Dice el 9. Léalo conmigo. El temor de Jehová es que es limpio, que permanece. Los juicios de Jehová son ¿qué? Y todos justos. Ahora el versículo 10, mire cómo dice: deseables, léalo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Y qué sigue? Y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Así es la palabra de Dios comparada como la miel, mis queridos hermanos. Ahora, la miel también es un alimento, pero también es medicina, mis queridos hermanos. Se usa la miel para sanar muchas enfermedades, para evitar muchas cosas también. Es bien importante entonces que nosotros entendamos esto de la palabra de Dios, cómo podemos usarla. Pero ahora sí vamos al Salmo 119 y el versículo 103. Salmo 119, versículo 103. Y mire lo que dice allí este precioso pasaje de las Sagradas Escrituras. Salmo 119, versículo 103. Ahí está. Cuán dulces son a mi paladar que tus palabras, más que la miel a mi boca. ¡Wow! Ojalá así sea de verdad la palabra de Dios para nosotros, porque si el dulce o la miel nos encanta, vamos a querer estar comiendo de todos los días un poquito de esa miel, saborear un poquito, deleitarnos un poquito, y así sea entonces la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya, alabe la gloria de Dios, porque la palabra de Dios es como miel. La miel sirve para aclarar los ojos, sobre todo si la persona está debilitada o tiene mucho hambre. Si una persona está hambrienta, debilitada, toma un poquito de miel y los ojos se le aclaran. La Biblia tiene una historia muy bonita refiriéndose a Saúl y a su hijo. Ellos estaban en una guerra y querían ganar la guerra, pero Saúl hizo juramentar a su ejército que no gustarían comida hasta que derrotaran a sus enemigos. Jonatán, el hijo de Saúl, no escuchó ese juramento, no estaba presente en ese momento. Así que el ejército comenzó a pelear, pero el hambre, como iban pasando las horas, el hambre comenzó también a apoderarse del ejército y a debilitarse y a perder la fuerza y a perder la visión. Y eso hacía entonces que hiciese imposible ganar la batalla. Como Jonatán no escuchó el juramento, él llegó a una parte donde había miel y comenzó a comer y a darle a uno de los compañeros. Cuando ellos la probaron, los ojos, dice la Biblia, que se le aclararon.
Oiga, posiblemente confundían las hojas de los árboles con otra cosa, o en fin, algo estaba pasando, pero no estaban viendo bien. Cuando prueban la miel, entonces los ojos se le aclaran y toman fuerza, y ellos a través de ese alimento pudieron avanzar en victoria. Más adelante, casi que le cuesta la vida a Jonathan, porque como el papá lo había juramentado que el que comiera lo mataba, y comió fue precisamente su hijo. Pero como él salvó al pueblo, el mismo pueblo dijo: ¿cómo vas a matar al que nos salvó? Pero gracias a que comió un poquito de miel. Es decir, a veces, hermano, uno hace cosas a la ligera que no debe hacer, y es la enseñanza ahí también. Pero comer miel alimenta. Y si tomamos de la palabra de Dios, ¿cuántos soldados espiritualmente hablando están a punto de tirar la toalla? ¿Cuántos hijos de Dios están a punto de tirar las armas al piso? Ya no aguantan, ya no ven bien, ven nubarrones, ven los demonios, pero los demonios se los llevan a ellos. Demonios disfrazados. Y el que está débil, pues se va por ahí. Pero si esa persona, si ese soldado dice: no, voy a tomar un poquito de miel de la palabra de Dios, y comienza a leer la palabra de Dios, sus ojos espirituales comienzan a aclararse y su fortaleza espiritual comienza a crecer, y ese se levanta en el nombre de Jesús a vencer por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, tenemos que comer y tomar de la miel de la palabra para permanecer firmes y no dejarnos llevar. Dice así la bendita palabra de Dios. Dile al que está a su lado: coma miel de la palabra. Cómase la miel de la palabra. Dígaselo otra vez: coma la miel de la palabra. Aliméntate de la palabra. Dígale: aliméntate de la palabra. No te alimentes de cosas vanas, no te alimentes de cosas sucias. Aliméntate de la palabra. Lee la palabra, medita la palabra, estudia la palabra. Ahí está la vida, ahí está el gozo, ahí está la fortaleza. ¡A su nombre! Ahora avanzamos. En cuarto lugar, la Biblia es como el agua. ¿Cómo es la Biblia? Como el agua. Como el agua, es comparada con el agua. Y vamos a ver por qué. Busquemos algunas citas. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Alabe a Cristo mientras busca la palabra. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Y versículo 25, Ezequiel 36, 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Agua limpia, y seréis limpiados de todas ¿qué? Vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora escúcheme bien. ¿Por qué sabemos que no está hablando del agua literal? Porque el agua literal no limpia de los ídolos, no limpia de las inmundicias, no limpia de esas cosas. Solo es la palabra de Dios que tiene tal poder para efectuar todas estas cosas que dice la palabra de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Pues dígale al Señor en esta noche: Señor, esparce sobre mi vida agua limpia. Dígaselo con fe, dígaselo con fe. Piensa en su familia y diga: Señor, esparce agua limpia sobre mi familia. Piensa en ellos, piense un momento en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en esa persona que usted tiene en su corazón ahí pensando. Diga: Señor, esparce agua limpia sobre él, esparce agua limpia sobre ella, esparce agua limpia sobre mi familia, esparce agua limpia sobre mis hijos, esparce agua limpia, Señor, en el nombre de Jesús. Y dígale: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Cuántos creen que en nuestras familias hay inmundicia que tienen que ser limpiadas en el nombre de Jesús? Pues ahí está la palabra, clara, gloriosa, eficaz como el agua. La aplicamos, hermanos, y vamos a ver resultados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos su glorioso nombre, amén. Ahora, hay otra cita sobre el agua, y es el Salmo bien conocido que está allá en ese cuadro. Salmo 23, versículo 2. A ver, ¿qué nos dice de memoria? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Siga. Junto a aguas de reposo, ¿qué nos hará? Nos hará descansar. Esas aguas son las benditas palabras de Dios. Por eso dice Jesús:
vengan a mí los que están cansados, los que llevan carga, los que están afligidos, los que están que no encuentran qué hacer. Vengan a mí y yo los haré descansar. Y ahí dice la Biblia, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuántos quieren ser pastoreados por el Señor? ¿Cuántos quieren esas aguas de reposo? ¿Cuántos quieren esas aguas de reposo? ¿Cuántos quieren esas aguas de reposo? ¿Cuántos quieren esa agua bendita? El agua es la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra, se está tomando un vaso de agua. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Amén. Si usted lee un versículo, se toma un vaso de agua. Si lee los versículos, se toma 2 vasos de agua. ¿Cuál es la dieta diaria para cualquier persona? 8 litros o vasos de agua diariamente manda el médico que uno debe tomar para sentirse bien. Léase por lo menos 8 versículos diarios. Tome esta palabra, tome de la bendita palabra, tome de la fuente inagotable. No tome basura, no tome porquería, tome de la palabra, tome de la palabra. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! Porque este mundo lo que ofrece es basura. Y por eso el mundo está enfermo, como dice Isaías capítulo 1, desde la cabeza hasta los pies no hay sino hinchazón y podrida llaga. Así lo dice la palabra del Señor. Esa es la radiografía del mundo. Pero la iglesia, aunque está en el mundo, no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Así que usted y yo tenemos que estar sanos, pero debemos tomar la palabra de la vida. Debemos tomar la palabra de Dios. Y quiere otro más que dice eso. Mire lo que dice Juan. Vamos rapidito a Juan, capítulo 15, versículos 3 y 4. Juan, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice así: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Ahora el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para mantenernos tomados de esa agua? Permanecer en la fuente del agua. Él dice: permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra. Si permanecen en mí y permanecen en mi palabra, dice: pidan lo que quieran y les será hecho. Usted sigue leyendo el pasaje y ahí más adelante lo va a encontrar. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan, pidan y Dios va a dar la solución, Dios va a dar la respuesta. Muchas veces pedimos y no responde porque no permanecemos en la palabra de Dios. Muchas veces pedimos y no hay respuesta porque no tomamos de la palabra de Dios. Nos tomamos otras cosas, pero la Biblia la tenemos guardada, no la leemos, no la escudriñamos, no la miramos. Cuando vamos a ver, está llena de polvo y hasta cucarachas tiene. ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Den un grito de júbilo! A ver, salió con gallito y todo, pero vamos a ver. ¡Otro grito de júbilo! ¡Y a su nombre! Dígale al que está a su lado: estoy tomando de la fuente de agua viva. Dígaselo otra vez: estoy tomando. I drink it. Termine la frase, hermano Luis. I drink it. De la fuente de agua viva, de la palabra de Dios. Pero es ahí donde tenemos que estar pegados, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que vengamos a Él, que es la fuente de agua viva. Fuente de agua viva. La palabra de Dios no solamente es agua, sino agua viva, agua saludable. Es la mejor agua del mundo. Por eso la mujer samaritana le dijo al Señor: Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir a sacarla todos los días. Porque en ese entonces no había acueductos como lo hay hoy en día en las ciudades, que el agua llega a las casas. Había que ir con un cántaro a cierto lugar, llenarlo y llevarlo a la casa, y todos los días, sobre todo es el trabajo de la señora, tenían que ir a llevarlo, y la señora ya estaba un poco cansada de tanto llevar agua. No, entonces ella, al escuchar de que Jesús le estaba brindando un agua
viva, y le digo, si tú bebes de esta agua que yo te doy, no vas a tener sed jamás. Digo, este es lo que yo quiero. Pues imagínense, si estoy cansada de estar viniendo a este pozo, ya debo tener hasta callos en los hombros de tanto llevar agua. Señor, pues dame de esa agua para que no tenga que venir a sacarla aquí. Y Jesús le dijo, el agua que yo te daré es una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Amén. ¡Aleluya! Amén. Yo quiero de esa agua, diga, yo quiero de esa agua, yo quiero de esa agua, yo quiero de esa agua, porque la palabra de Dios es la que nos muestra el camino para la vida eterna. La palabra de Dios es la que nos muestra el camino para la salvación. ¡A su nombre! ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo? Y a su nombre. Dígale al que está a su lado, esto sí está bueno. Pero póngale música, esto sí está bueno, esto está encendido. Estoy seguro si lo alaba, sale bendecido. Otra vez dígale, esto sí está bueno, esto está encendido. Estoy seguro si lo escucha, sale bendecido. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Está bueno y se pone mejor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque vamos de gloria en gloria. Amén. Vamos de triunfo en triunfo. Y la palabra de Dios nos lleva así, hermanos, como la luz de la aurora. ¿Qué más? La palabra de Dios es como un camino. ¡Wow! La palabra de Dios es como ¿qué? Camino. Como un camino. ¿Por qué será? Vamos a ver. Busquemos un salmo que es muy conocido. El 1:1. Salmos 1:1. Busque la palabra en el Salmos número 1:1. Y ahí está. Mire lo que dice la palabra de Dios. A ver, Salmos 1:1. Gloria a Cristo para siempre. Ya, dice así. Léalo en voz fuerte, en voz alta. Mire, escucha un momentico. Lo estamos transmitiendo por varios Facebook Live. Así que esto tiene que escucharse alrededor del mundo. Porque si en Israel nos están viendo, allá tienen que escuchar que usted está diciendo la palabra del Señor. En Colombia nos ven, en Argentina nos ven, en Paraguay nos ven, en muchos países de la tierra nos están viendo. Así que salga de aquí desde la Florida una voz que diga así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Punto y coma. Ahora escuche bien. Dice que no anduvo. ¿Por dónde es que uno anda? Por un camino. Pero dice en camino o en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¡Wow! Sino, o ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2 dice: sino que ¿dónde, hermano? En la ley o en la palabra de Dios está su delicia, y en su ley, ¿cuándo medita? ¿O cuándo debe meditar? Ahora, pregúntale al que está a su lado: ¿cuándo tú meditas en la palabra? ¿De día o de noche? ¿Cuándo tú meditas? ¿De día o de noche? ¿O de vez en cuando? Semana en semana, de mes en mes. ¿Cuándo será que nosotros, hermanos, meditamos en la palabra de Dios? Hermanos, si queremos caminar bien, tenemos que estar a la par de la palabra de Dios, porque ella es el camino. Ella es el camino. Si dejamos, escúcheme bien esto, y esto sí de verdad deberíamos amplificarlo en todos los idiomas del mundo, en todos los dialectos de la tierra. El que no anda conforme a la palabra de Dios va por malos caminos. Eso debe escucharlo desde el presidente hacia el ciudadano más humilde de la tierra. El que no ande conforme a la palabra de Dios anda por malos caminos, porque el único camino verdadero se llama Jesucristo. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Bueno, pasemos al Salmo 32:8 y sigamos averiguando esto sobre el camino. Salmos 32:8 dice la palabra de Dios que la Biblia es así. Salmo 32:8. Te haré entender, mire lo que dice: te haré entender y te enseñaré ¿qué? El camino en que debes andar. Sobre ti fijaré ¿qué? Mis ojos. Mire qué tremendo
tremendo versículo. Aprópiese de ese versículo, subrayelo ahí en la palabra, atesórelo, porque tiene unas promesas gloriosas y maravillosas. Dice: te haré entender. ¿Cuántos quieren que Dios nos abra el entendimiento? Amén. Oye, ¿los demás qué quieren? Amén. ¿Andan bien así? Pues denme un poquito entonces, porque yo sí quiero más. ¿Cuántos quieren que el Señor nos abra el entendimiento? Los discípulos se lo pidieron: Señor, abre nuestro entendimiento para comprender lo que tú dices. Sobre todo cuando Él hablaba en parábola, que no le entendían. Dice: pero explícanos. Y Él le dice: ustedes están todavía sin entendimiento. Entonces Él les abre los ojos del entendimiento y comienzan a entender la palabra de Dios. Y aquí dice: te haré entender. Dígale: Señor, hazme entender tu palabra. Dígaselo con fe: hazme entender tu palabra y enséñame. Dígale: enséñame tu camino, el camino que yo debo andar. Amén. Te enseñaré el camino en que debes andar. La pregunta es: por el camino en que ahorita mismo estoy andando, ¿es el camino que Dios me mostró o es el que yo elegí? Yo espero estar por el que ¡Wow! ¿Yo estoy caminando por el camino que Dios me mostró o estoy por el que mis pies dijeron mejor por aquí? Y Dios dice: mira, por aquí, Señor, déjame ir por aquí. Camino de Dios. Y el Dios dice: bueno, pues si quieres caminar, camina, pero acuérdate que te vas a deslizar, acuérdate que te vas a llevar un tropezón, acuérdate que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Eso dice la palabra del Señor. Mire, ese camino tan precioso que tenemos allí y alumbrado por una cruz, que significa el sacrificio de Cristo que abrió el camino para nosotros poder. Entonces dice: y sobre ti fijaré que. Mire, hermano, a mí me parece sumamente interesante esa frase, porque habemos más de 7,000 millones de personas en el mundo ahora mismo, y que Dios diga: sobre ti fijaré mis ojos. Oye, eso es glorioso, eso es maravilloso, eso es algo lindo, eso es algo estupendo. Eso, hermano, eso merece un beso, eso merece un abrazo a Dios, eso merece todas las bendiciones del mundo para nuestro Padre Celestial. Que Él fije sus ojos en nosotros, esto nos debe conmover, amado hermano. Aleluya, aleluya. Pero eso quiere decir, listen to me, eso quiere decir que Dios me está mirando las 24 horas del día. Dios me mira cuando duermo, Dios me mira cuando me levanto, Dios me mira cuando salgo de la casa y Dios me mira cuando regreso a la casa. El ojo del Señor, la mirada del Señor no se quita de mi vida. ¡Bendito sea Dios! Y yo debo ser consciente de ello para evitar hacer cosas que el Señor diga: ojo, que te estoy mirando. Yo te estoy mirando, muchacho, muchacha, hermano, hermana, hijo, hija. Yo te estoy mirando. ¿Por qué haces eso? Yo te estoy mirando. ¿Por qué dices eso? Yo te estoy mirando por... Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, los ojos del Señor son dulzura, ternura, amor y compasión. Cuando Pedro pecó por haberle negado 3 veces, dice la palabra en uno de los libros sinópticos que Pedro estaba ahí en el patio junto de la puerta y Jesús estaba allá, de pronto va pasando. En ese momento se cumple la palabra: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3. La señal era esa. Ya el gallo había cantado una y Pedro comenzaba a negarlo. Pero antes que cantara la segunda vez, ya Pedro lo había negado 3 veces. Y en eso Jesús da una vuelta hacia la esquina donde estaba Pedro y lo miró. Y dice la Biblia que Pedro se acordó de esa palabra. Fue tan tremenda esa mirada de Jesús que penetró hasta lo más profundo del corazón de Pedro. Y Pedro hizo lo que todo ser humano tiene que hacer: arrepentirse. Él lloró, dice, amargamente, y se arrepintió de haber ofendido a Jesús. Dios te está mirando.
¿Nos iremos a arrepentir nosotros de algunos errores y pecados? Espero que sí. Y hay muchos ejemplos de la mirada del Señor. Pero es importante entonces entender que la Biblia es el camino que nos conduce hacia la victoria y hacia las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Ahora, hay otros versículos. ¿Quieren que se los diga? Salmo 119:1. Uy, ese está bonito, facilito. Salmo 119:1. ¿Cómo dice el Salmo 119:1? Ya va a aparecer ahí, que dice de la siguiente manera. Salmo 119, versículo 1. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Bienaventurado. Sí, Salmo 119, versículo 1. ¿Qué dice? Parecido a, comienza como el 1:1. Dice, bienaventurados los que, los perfectos de qué? De camino. ¿Usted cree que humanamente hay caminos perfectos? Entonces ese camino se refiere a la palabra de Dios, a los caminos del Señor, que son los únicos caminos perfectos. Entonces, bienaventurado a los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Recuérdense que la ley es la palabra, los mandamientos, la instrucción divina. Ese es lo que Dios nos está enseñando. Los perfectos de camino. Dígale al Señor que usted quiere andar por ese camino perfecto. Dígaselo, yo quiero andar por ese camino perfecto. Proverbios 10:29. Y cerramos allí este punto sobre el camino. Proverbios 10:29. Mire qué porción tan linda encontramos allí. Heaven, how. Ahí está, hermano, los dos caminos por cuál queremos andar. Entonces, aleluya. Amén. Andamos prendidos, hermano David. Así que se hace. Gloria a Dios. Mire lo que dice Proverbios 10:29. El camino de Jehová es ¿qué? Fortaleza. ¿A quién? Al perfecto. Pero es Destrucción. El camino de Jehová es fortaleza. ¿Cuántos quieren fortaleza, hermano? Diga, yo quiero fortaleza. Dígalo como fuerte, yo quiero fortaleza. Camine por los caminos del Señor, no hay otro. Si nos desviamos, nos debilitamos. Por eso el creyente que se desvía cae fácilmente, hermano, porque la Biblia lo dice clarito. El camino del Señor es fortaleza, pero si no andamos por el camino de Él, andamos en debilidad. Y el que anda en debilidad, con cualquier tropezón cae, cualquier pequeño empujón se va, cualquier brisa se lo puede llevar, cualquier palabra lo pone mal, cualquier pensamiento se lo puede llevar, porque no tiene firmeza en los caminos del Señor. Pero el que está firme en los caminos del Señor, viene tormenta, viene prueba, viene lucha, dificultades, terremotos, maremotos, todo lo que quiera, pero Él dice, estoy fundado sobre la roca y de aquí no me voy a mover, de aquí no me va a arrancar nada, aquí permaneceré en el nombre glorioso de Jesús, porque voy caminando por los caminos del Señor y mi casa está fundada sobre la roca. Oh, gloria a Cristo para siempre. Amén. Bueno, nos va a tocar hacer vigilia para terminar lo que quería decirles, porque este tema es muy bonito y apenas voy por la mitad. Sí, Señor. Pero solo se los voy a decir sin hacer comentario lo que es la palabra de Dios. Entonces, haciendo un recuento. Número 1, hablamos de que la palabra de Dios es como leche, la palabra de Dios es como pan, la palabra de Dios es como miel, la palabra de Dios es como agua, la palabra de Dios es como camino. Y creo que quedamos ahí, ¿verdad? Amén. Sí, hasta ahí. Ay, lo que sigue es tremendo, nos llevaría otros 2 meses más. Pero mire, la palabra de Dios es lámpara. Y basta con el versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y vuelve a mencionar el camino. Ahí está, y lumbrera a mi camino. La palabra es como lámpara. La palabra de Dios es como espada de doble filo. Así mismo lo dice Hebreos 4:12. Amén, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta, y dice hasta
hermano, hasta donde nadie puede llegar, allá llega la palabra de Dios. Por eso, hermano, es tan lindo que cuando una persona se deja tocar por la palabra, queda quebrantada, mis queridos hermanos, y de pronto uno lo ve que comienza a cambiar. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios llegó donde las palabras de nadie pudieron llegar. Quizás fue aconsejado por un psicólogo, pero no le llegaron las palabras. Quizás fue hasta un psiquiatra, pero tampoco le llegaron las palabras. Quizás fue un consejero, pero tampoco le llegaron las palabras. Escuchó la palabra de Dios y la palabra de Dios penetró al alma, penetró al corazón, penetró donde el ser humano no puede y fue transformado. Porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay cosas que solo la palabra de Dios hace en la vida del ser humano. Hay cosas que solo la palabra de Dios puede hacer en mi vida y en tu vida. ¡Aleluya! Amén, amados hermanos. La palabra de Dios es como espada. La palabra de Dios es como fuego. La palabra de Dios es como martillo. Y la palabra de Dios es como medicina. Wow. ¿Queremos más, hermano? Pues aquí tenemos todo un banquete, pero al gusto. Mis queridos hermanos, le damos gracias a Dios, porque Dios es muy bueno. Dios es maravilloso. Vamos a bendecir a las personas que nos están mirando, porque ahora vamos a cortar y vamos a hacer algo especial nosotros acá. Y vamos a agradecerles que estén con nosotros, que nos sigan en las redes sociales, que se alimenten de la palabra de Dios, que nos mandan los testimonios para nosotros poderlos hablar, poderlos testificar a aquellas personas que han sido sanadas, aquellas personas que han sido restauradas, porque esta palabra ha sido liberadora para muchas personas. Esta palabra ha sido medicina para muchas personas. Esta palabra ha sido de aliento para muchas personas. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús, su familia, sus negocios, sus empresas, sus compañías, sus países, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias por estar con nosotros en esta noche. God bless you. Bye bye.